Y súper felices de tenerte aquí pronto en Barcelona para que junto a Ana deis este taller, estos talleres tan potentes. Presento a Alejandro, él es psicólogo transpersonal, neurocientífico, investigador, docente universitario y usuario activo de las 5 leyes biológicas, escritor y conferenciante internacional, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Pero hoy nos centramos en esto de las 5 leyes biológicas creadas por el gran doctor Hammer, el padre de la medicina germánica, que vais de alguna manera en estos talleres bueno, transmitir cuáles son estas leyes biológicas que son al final las que nos hacen de una forma funcionar, vivir, ¿no? A través de un programa biológico a través del cual, pues eso, vivimos desconectados de lo que realmente somos, de nuestra verdadera esencia y programados, ¿no? Por estas leyes biológicas que nos vas a, de algún modo, revelar y que pondréis en movimiento a través de la danza, del movimiento, de la mano también de la gran alquimista danzadora Ana Carrera. Esta fusión ya nos la contaréis más adelante, que también va a entrar Ana, pero ahora quería tenerte a ti exclusivamente porque además es la primera vez que interactuamos por aquí, Alejandro, y creo que, Sí, bueno, transmites una sabiduría muy, muy interesante basada en la neurociencia, que eso también es muy importante, y me gustaría que esto nos explicaras, ¿no? Esta programación a través de ujú. la cual funcionamos y que al final enfermamos, ¿no? Y que la verdadera enfermedad viene de esta programación y no de lo que realmente pensamos, ¿no? En nuestro día a día. Bueno, Ariadna, sí, gracias por la introducción y por la presentación. Bueno, en realidad las leyes biológicas son un modelo que nos permiten comprender justamente cómo se rigen las cosas aquí en esta dimensión, ¿no? En esta dimensión que por supuesto no es la dimensión que está definiendo lo que realmente somos, pero es una dimensión donde nos expresamos, ¿no? Donde la proyección de lo que somos se expresa. Y justamente en esta tercera dimensión es donde estas leyes biológicas se cumplen, las conozcamos o no, ¿no? Las leyes biológicas, yo siempre digo, son un poco como las leyes de la física, ¿no? Si uno no conoce la ley de la gravedad, puede decir, bueno, voy a saltar de un 10.º piso y voy a ir flotando hasta llegar al suelo, pero en realidad uno sabe que estas leyes no hacen acepción, digamos, excepción de personas, sino que se cumplen siempre. Y las leyes biológicas son lo mismo, son, digamos, los mapas que nos permiten comprender cuál es el sentido que tiene nuestra proyección y nuestra presencia en este mundo, cuál es el sentido biológico, es decir, cuál es la lógica de la vida a través de esta interacción que tenemos con nuestra realidad y justamente cuáles son las causas biológicas de lo que nosotros hemos denominado enfermedades. Claro que si pensamos, si nos ocupamos como estamos acostumbrados, sobre todo los occidentales, a tratar la enfermedad desde el punto de vista exclusivo del cuerpo físico, es un poco superficial, porque claro, el cuerpo físico va a morir de todos modos, aunque no estemos jamás enfermos, por lo tanto, nos quedamos un poco en la superficie. Pero la mayoría de las personas entran en miedo, en angustia o en situaciones de mucha dificultad, incluso siendo muy conscientes de ser, porque pierden un poco la salud y porque su cuerpo físico empieza, digamos, a expresar síntomas sin saber exactamente que justamente estos síntomas son el resultado de la manera única de percibir que tiene cada persona, ¿no? De la manera exclusiva, única y totalmente subjetiva e individual que cada uno de nosotros tenemos de percibir. Y lo que Hammer encontró fue la conexión entre mi manera de sentir y percibir, lo que hace mi cerebro con esto, que es un poco la interfase y el traductor de esta información que yo percibo con los 5 sentidos, y cómo mi cuerpo, mis células traducen esto en una respuesta que para la biología tiene todo el sentido, que es ayudarnos a sobrevivir, porque a la biología le interesa esto, que la vida se perpetúe y que siga adelante. Desde millones de años la vida se ha movido y ha avanzado y la biología tiene esta finalidad siempre de asistencia, pero nosotros tenemos toda una información y un lavado cerebral de lo que es la enfermedad, de las supuestas causas de la enfermedad,
cuando tu cuerpo falla, cuando tu sistema inmunológico no va bien, cuando tu alimentación no es la correcta, cuando tu herencia no es la justa. Bueno, un montón de informaciones. Cuando hay células locas en el cuerpo que no saben lo que están haciendo, cuando los microbios te atacan. Son todas informaciones que se alejan mucho de la realidad biológica. Y justamente lo que trae Hammer en un enorme descubrimiento, que son las 5 leyes biológicas, es la conexión de la conciencia con la ciencia, porque finalmente el observador, el que percibe, es quien, es como cuando vos tenés el piano y el piano tiene, cada tecla tiene su cuerda, cada cuerda tiene su nota, pero lo que hace una melodía es las manos del pianista. Esto es un poco eso, ¿no? Nosotros que somos esta conciencia esencial, estamos operando este cuerpo, estamos haciendo de operadores de este traje de realidad virtual que sirve para expresarnos en este plano, y es justo en base a esta manera de sentir que la mayoría del tiempo funciona por defecto, es decir, de modo inconsciente. Justo es gracias a este mecanismo que nosotros reaccionamos sin darnos cuenta que estamos reaccionando, estimulando a nuestra biología en muchas ocasiones a que nos asista porque somos sobrepasados, porque no podemos gestionar, porque no tenemos los recursos, porque estamos en piloto automático. Y la biología entonces dice, ok, yo me ocupo, ¿no? Y cuando la biología se ocupa, viene, digamos, un cambio fisiológico. Este es un poco el esquema general. Claro que esto tiene mucho detalle, pero la idea es que en lo que vamos a hacer con Ana, que agradezco muchísimo haberme reencontrado con ella también en este camino, porque vamos a integrar un poco esto, lo que vamos a hacer es poner un poco en práctica este conocimiento que teóricamente es muy lindo, pero que en la práctica cotidiana requiere, digamos, de algunas cuestiones fundamentales de comprender para poder no aplicarlo en la vida cotidiana, para poder usarlo como una herramienta de todos los días. Claro, porque esto, o sea, es lo que dices, intelectualmente puede entrarnos y puede crear un efecto, ¿no? De wow, pero en realidad es un cambio de paradigma y de funcionamiento muy, muy potente, es muy revolucionario. De hecho, bueno, pues sabemos, ¿no? La polémica que generó el doctor Hammer y que sigue dando, ¿no? Para muchas personas, porque es un cambio radical de visión y de vivencia, y por lo tanto la importancia de encarnar esto, ¿no? Y que más que a través del cuerpo, que es nuestro principal y maravilloso vehículo, el cual tampoco acabamos de comprender cómo realmente funciona y cómo lo podemos utilizar para vivir en auténtica plenitud. Me gustaría aterrizar más, ¿no? Para las personas que nos están viendo y que puedan sentir una llamada hacia a esto que estás explicando y pues a participar en estos talleres, comprender, ¿no? Que todo empieza, al final, la biología también se rige, entiendo, que todo empieza por nuestro sistema emocional, por cómo estamos funcionando a través de las emociones y sobre todo de emociones tan potentes y presentes en nuestro día a día como es el miedo, del cual tú también hablas muchísimo, Alejandro. Al final, este programa biológico, ¿dirías que está regido por el miedo? ¿Es el miedo lo que hace que al final todo esto se estructure como se estructura? Bueno, el miedo, sobre todo por, digamos, por la cantidad de informaciones que tenemos acerca de la enfermedad y cuando uno ya recibe un diagnóstico, digamos, impactante o un diagnóstico muy grave, todo lo que sucede internamente en una persona es una multiplicidad de sensaciones y de experiencias internas que activan esta experiencia del miedo. Si vos me preguntás a mí, en mi experiencia, yo llevo ya 15 años con este sistema, digamos, investigándolo, estudiándolo muy, muy a fondo y estoy trabajando también atendiendo a consultantes, digamos, a personas en consultorio desde hace más de 10 años y realmente lo que ves es que la persona no se muere del cáncer o de la enfermedad X, se muere de miedo. Y el miedo desencadena una serie de procesos en el cuerpo
que realmente después hacen que la biología intente rescatar al máximo a la persona para la supervivencia, y en este momento se produce una cascada de activaciones biológicas de emergencia extrema, y justamente es, yo diría, la principal causa de muerte, que en realidad no es, o lo que nos lleva a las peores situaciones, porque el miedo aumenta a través de una activación que se da en el cerebro, en el hipotálamo, aumenta mucho mi sensibilidad. Y por lo tanto, cuando yo tengo miedo y yo siento que estoy de frente a un diagnóstico letal o de frente a una, por ejemplo, enfermedad autoinmune o a un diagnóstico que me puede dejar atado a una cronicidad, etcétera, etcétera, yo me encuentro sin salida. Yo siento que no tengo salida, estoy acorralado por el depredador que hace las veces de depredador, que es este diagnóstico, que es esta enfermedad, y Y que es automáticamente, y el inconsciente colectivo, ¿no, Alejandro? Porque por mucho que podamos total, asimilar lo que nos estás diciendo, el inconsciente colectivo está esto permanentemente. sí, esto te lleva directamente a una situación de extrema donde justamente el miedo lo que hace es aumentar la sensibilidad al punto que el dolor se multiplica por 1000, ¿no? Las inflamaciones, llamadas inflamaciones, que en realidad son hinchazones, porque inflamación tiene que ver más con el calor, es todavía a 1000. Entonces, todo el organismo se pone en una situación muy extrema, estimulada por esta emoción tan potente que es el miedo. Pero el miedo funciona, tenemos, digamos, una forma de miedo subjetiva, que es todo lo que yo creo acerca de la enfermedad y todo lo que yo creo acerca de lo que me está sucediendo. Y después tenemos la realidad biológica, que es otra, o digamos, otro capítulo, que es el miedo más objetivo. Cuando yo tengo una emergencia real, yo voy a la guardia, a la emergencia médica, obviamente, esto es indiscutible. Pero muchas veces son emergencias subjetivas que tienen que ver con toda la carga de creencias, cosmovisiones e informaciones que tenemos grabadas en este inconsciente colectivo como humanidad. Y tenemos lamentablemente una medicina hegemónica que es, digamos, la medicina de la enfermedad, no de la salud, porque es un poco esto, ¿no? Entonces, estamos tan condicionados que para cuando queremos sacarnos afuera de esta emoción y de todas las activaciones que se dan, ya es demasiado tarde muchas veces. O nos llevamos al extremo de situaciones. Una persona que desarrolla una situación muy grave a nivel orgánico, no es porque ha resistido a la adaptación biológica un poquito, es porque 1000 veces ha estado dándose la Ya. cabeza contra el mismo ángulo, ¿no? Porque ha pujado la realidad sin poder flexibilizarse para adaptarse a las circunstancias 1000 veces, desde que era pequeñita así hasta... Esto es, digamos, la historia de la humanidad Por lo en tanto, la investigación. darnos cuenta de estos patrones, ¿no? Que a Ujú. veces están muy, muy escondidos, que aún no somos ni conscientes, ¿no? Para poder eso, liberarnos de ellos, ¿no? De alguna manera, esto podría prevenir, prevenir enfermedades, prevenir desequilibrios. Mira, gracias por la pregunta, porque la verdad que nosotros conocemos la idea de prevención, y en realidad lo que se llama prevención en salud es una detección temprana, que todavía pone a la persona en más angustia porque Vale. O sea, yo puedo el tener... lenguaje es clave aquí, el lenguaje es clave. Es, es tremendo. Entonces, cuando el conocimiento es un nivel de prevención superficial, el autoconocimiento es un nivel profundo de prevención. Prevención en el sentido concreto, en el sentido de yo, a partir de hoy, soy plenamente consciente de que todo lo que sucede en mi realidad, incluido mi cuerpo físico, este avatar que utilizamos para esta experiencia, es exclusivamente mi responsabilidad. Es decir, yo dejo de ser la víctima de las circunstancias y trato de echarle la culpa a cualquier agente externo o depositar mi salud completamente en manos de una persona externa, y comienzo a ponerme en el rol del protagonista. Lo primero es comenzar a cambiar el diálogo interno, mi narrativa conmigo mismo, conmigo misma, cuando, por ejemplo, digo, el resfrío es el resultado del frío.
¿no? Cuando empiezo a reflexionar sobre, bueno, pero, a ver, esto es real porque otras veces yo he tenido mucho frío, pero no tuve el resfrío. O el cigarrillo es la causa del cáncer del pulmón. Bueno, yo conozco personas que han fumado hasta los 104 años y no tenían nada en sus pulmones. Y empezás a reflexionar con pequeñas cosas cotidianas, síntomas pequeñitos, para empezar a entender qué sentido tendría que suceda un cambio en tu cuerpo. Es decir, qué es lo que se ha desajustado en tu interior para que tu percepción se distorsione, entre comillas, un poco y la biología te intente ajustar. Y otra cosa importante, y con esto después paro un poco de hablar, porque yo sí me dejas hablar, es que los síntomas, la mayoría de los síntomas, prácticamente el 95%, llegan a nuestro cuerpo, aparecen cuando resolvemos una situación de tensión previa, no cuando estamos adentro de la tensión. Si yo tengo un síntoma, yo he soltado algo, yo he dejado ir una situación eh, que queda de tensión biológica y quiere decir que cuando yo digo estoy enfermo, para mi biología es estoy reparando. Mm. Entonces hay que ver cómo es el Cómo grado de intervención. cómo Sí, porque atendemos esto, ¿no? mayormente hacemos mucha intervención en esta etapa y hay que ver esas intervenciones cómo juegan dentro del proceso biológico. Bueno, Pero a veces estos síntomas se convierten en el inicio de la enfermedad. De igual modo, es una liberación. la mayoría de los síntomas son el inicio de la solución, es decir, el comienzo de la reparación fisiológica. Si la cebra está corriendo delante del león en peligro, corre mejor, ve mejor, respira mejor, no le duele nada, no tiene síntomas, no tiene ninguna dificultad, al contrario, su fisiología es especializada y funciona optimizada hasta que finalmente, si no es devorada por el león, cuando se relaja un poco, viene la compensación para restaurar un poco a la naturalidad las células que trabajaron en exceso. Lo que pasa es que un animal salvaje tiene una activación, rápidamente resuelve y listo. Nosotros estamos años mentalmente enganchados con situaciones, estamos peleados con nuestro hermano o hermana por 15 años, hasta que el día que muere alguno de nuestros padres nos encontramos en el velorio y hacemos un poco la paz, pero podemos estar en dificultad, enojados con nuestro jefe por años, ¿no? Podemos estar en angustia, perpetuamos y hacemos miles de activaciones por nuestra manera de ser, por esta mente que a veces nos juega esta mala pasada, ¿no? Cuando no sabemos cómo se combina y cómo gestionar esta parte. Esta es la cualidad humana. Por eso humanamente, normalmente no resolvemos nuestras situaciones como lo hacen los animales, que se encuentran y resuelven. Te mato, me matas, o me someto, te someto y chao. Nosotros dejamos pasar, dejamos correr el agua debajo del puente hasta que un día decimos, bueno, basta, listo, chao. Y cuando a veces hacemos soltar, viene una solución. Porque humanamente no vamos a confrontar mayormente las cosas. Resolvemos a la manera humana, que es, bueno, listo, ya fue, ya está, listo, ya. Después de mucho tiempo, ok, listo. O hacemos un movimiento, un encuentro, no sé, una constelación familiar, hacemos una solución inconsciente, un movimiento del alma que suelta una parte y después viene una situación sintomatológica fuerte, grave, a veces muy grave, ¿no? Esto a veces te vas de vacaciones y de repente te viene la gripe, la Ujú. bronquitis, ¿no? Justo cuando eso es porque salís del entorno donde está la sobreexigencia, la sobrecarga, y tu biología dice, ok, ahora voy a reparar. Ve, la reparación se convierte en enfermedad. Y esto es un cambio completo de manera de relacionarnos con lo que nos pasa, ¿no? O un pequeño ejemplo más y paro, te prometo. Comemos la pizza y automáticamente se hincha el vientre, ¿no? Entonces decimos, uy, la pizza me hizo mal, me cayó mal. No, en realidad tus intestinos están parando, haciendo una paralización del movimiento de la peristalsis o del movimiento de la absorción. Finalmente
tu visceral está diciendo, al fin algo bueno, al fin algo que me gusta, ¿no? En este momento hacemos una solución, una paralización de la peristalsis, una paralización de la absorción, se produce una fermentación, se hincha el vientre, pero nuestra creencia es la pizza me hizo mal. De estas hipnosis tenemos miles, porque estamos acostumbrados a repetirlas en automático, ¿no? Entonces, cuando entendés la biología, entendés un lenguaje que te permite ser más sincero, más sincera, más honesta, más honesto, porque ya no te podés contar tantas historias, ¿no? Porque si tenés un sarpullido en el brazo izquierdo, en la parte de adentro, no podés decir que es el nuevo shampoo que compraste, porque sería demasiado inteligente tu shampoo para hacerte un sarpullido solo en la parte interna del brazo izquierdo. Sin embargo, vos podés saber que yo con el brazo, ¿a qué sirve el brazo? El brazo es para traer adentro, para abrazar o para sacar, ¿no? Para sacarme a alguien de encima. Ok, quiere decir que si yo tengo un síntoma en la piel, es una situación de contacto donde yo pude finalmente abrazar a alguien, que si es todavía el brazo izquierdo, para la persona diestra es una cosa, para la persona zurda es otra. Es un universo de detalles que te cambian completamente la visión, porque ahora yo no puedo decir fue el shampoo. Yo digo, ok, mi manera de sentir hizo que este reencuentro fuera para mí una solución. Esto implica que esta separación del abrazo con esta persona fue una situación de angustia, de tensión. Yo puedo reconocer mi dolor, mi pequeño dolor o mi gran dolor cuando yo atiendo a este lenguaje. Ok, me detengo. Vale. Perdón, porque sí, sigo. Es realmente impresionante y lo potente de todo esto que estamos recogiendo, Alejandro, de ti en estos momentos, poderlo comprender y pasar por el cuerpo, que es a lo que iremos ahora a través de Ana Carrera. Realmente formáis un tándem increíble. La voy a entrar ya para ya presentarla. Hola, Ana. Hola, Ana, hola, Queridos, hola. me Buenas, Buenas, ¿qué encanta tal? este trío. Este trío es maravilloso. maravilloso y espero que nos podamos encontrar personalmente pronto. Ana, bueno, qué decir, desde mi propia experiencia, presento a mi maestra de danza de vida, amiga del alma. Ana es acompañante de procesos de transformación a través del cuerpo y del movimiento. Lleva más de 25 años acompañando a miles de personas en base a su experiencia en la investigación y la práctica, poder sanador que habita en el cuerpo a través del movimiento orgánico y de la danza. Y de la expansión de la conciencia. Y puedo decirlo aquí, pues como comunicadora, ¿no? Que estoy pues aquí acompañándose en este viaje comunicativo para anunciar estos talleres maravillosos, pero también lo digo desde el alma y desde el cuerpo, porque yo he podido experienciar y ya lo he dado testimonio, ¿no? Varias veces de esta transformación, de cómo todo cuando la conciencia pasa por el cuerpo hay una auténtica transformación y la viví en mis propias carnes a través del acompañamiento de Ana, sanando una menorrea, pudiendo crear vida, y esta vidita que tenemos en casa. Y en fin, hablo desde la propia experiencia y ver que estáis haciendo esta unión, ¿no? Entre lo que es la programación biológica y lo que es la expresión del alma a través de la danza, bueno, va a ser algo creo que muy, muy, muy potente y algo que se tiene que vivir. Repito que esto se dará próximamente en Barcelona, los fines de semana del 25 y 26 de octubre y 15 y 16 de noviembre, a través de distintos talleres. Pero antes de esto, Ana, ¿cómo recogemos lo que nos ha explicado Alejandro y lo podemos eso pasar por el cuerpo y por la danza? Bueno, pues hola a todos. Inicio compartiendo que yo me encontré con Alejandro porque me encontré con su libro, La biología no miente. Me impactó muchísimo el título y me lo devoré en un fin de semana porque me encendió un montón de luces y sobre todo me hizo concretar dentro de mí definiciones que yo las tenía quizás más abstractas
y con Alejandro, su manera de escribir, su configuración a la hora de expresarse, me hizo match total. Entonces ahí descubrí a Alejandro y para mí las 5 leyes biológicas, yo soy una investigadora de diferentes medicinas milenarias y de diferentes formas de contemplar los síntomas como mensajes del alma o esa sabiduría perenne que tenemos, y el cuerpo es, mientras estemos en este plano, el cuerpo es la primera capa. Entonces, para mí las 5 leyes biológicas y cómo lo transmite Alejandro me ayuda muchísimo a incorporar a lo cotidiano, porque además es en lo cotidiano donde realmente necesitamos este autoconocimiento. Sobre todo es pasar del miedo al amor. Y no el amor como, ay, el amor, algo friki o un positivismo vacío, sino el amor como un estado de consciencia, donde habitar este primer vehículo que tenemos, si miramos desde la Tierra para arriba, este primer contacto que tenemos con la vida, de aprender a escucharlo, a amarlo, a habitarlo y a comprenderlo. Y aquí es donde yo siento que se hace match con las 5 leyes biológicas o la manera que tiene Alejandro de comunicar, ¿no? De darnos este conocimiento, que además lo escucháis, lo hemos escuchado ahora, Alejandro, y lo vas escuchando y todo el tiempo internamente es como pum, pum, te va dando en esos muros que hemos construido porque es algo generacional, ¿no? El síntoma, la enfermedad, el resfrío por el frío, ¿no? Todo esto que son, wow, tenemos un montón de creencias respecto a cómo reacciona el cuerpo. Entonces, a mí lo que me apasiona, a lo que me llevo dedicando tantos años, es a que la persona aprenda a escuchar sus síntomas y se ponga a hablar con su cuerpo. O sea, que la persona, si le duele el hombro, se ponga a hablar con el hombro. Porque el hombro tiene consciencia y cada parte de nuestro cuerpo, desde la mitocondria hasta el hueso más grande, tiene su propia consciencia. Y tal como dice Alejandro, que es algo que me parece maravilloso, cuando el cuerpo consigue hablarte, que es a través del síntoma, ya te está diciendo, hey, presta atención a qué, mírame, escúchame. Para mí es una guía. El síntoma para mí es una guía que me facilita la vida, ¿no? Entonces, en el mundo en el que estamos ahora, en los tiempos en los que estamos ahora, siento que es muy importante recuperar la soberanía en lo que nos pasa. Y, como dice Alejandro, nuestras preguntas tan claves y tan básicas que nos dan las 5 leyes biológicas. ¿Cuándo te está pasando esto? ¿Y en qué parte de tu cuerpo te ha salido? ¿Para qué es esa parte del cuerpo? Esa capacidad de entrar adentro, a hablar con el síntoma y a comprender qué me está pasando, para mí ahí ya viene un montón de información a acompañarte en ese proceso. Entonces yo estoy fascinada con esta comunión que vamos a hacer para que las personas que puedan venir tanto a la charla gratuita que va a ser el sábado como al minicurso de 4 horas del domingo, o ya quien quiera hacer la inversión del fin de semana, se lleve a sí mismo, a sí misma, con más amor, más conciencia y sobre todo más seguridad, ¿no? De lo que me pasa, tengo una biología, una anatomía, una conciencia que puedo con lo que venga, ¿no? Incluso sea lo que sea, ¿no? Porque es como que tenemos mucho miedo a la muerte porque creemos que terminamos en esto, ¿no? Y esto es un suspiro para el alma. Entonces, como perderle el miedo a la muerte para perderle el miedo a la vida. Y vida es todo lo bio, ¿no? Entonces, es como que está el lenguaje que han construido de antibiótico, o sea, antivida, o sea, es como, ¡wow! Por favor, recuperemos ya un poco la coherencia en todo esto que nos han inyectado, que ya es hora. Creo que estamos en un momento muy revolucionario, ¿no? De cuestionarnos estos nombres que ya el nombre te lo dice todo, ¿no? Antivíricos, pero antivida, ¿no? Entonces, bueno, creo que desde el cuerpo se puede descodificar todos esos mandatos que nos alejan de nuestro ser, y este tipo de medicinas lo que hace es acercarte a tu ser, encontrarte más con tu ser, y creo que esto es la gran soberanía que necesitamos en estos tiempos. La medicina del movimiento y la danza. Ana, háblanos un poco más de cómo tratas, ¿no? Tú, o cómo acompañas a que dancemos y a que conectemos con nuestro cuerpo y a que podamos, eso, liberarnos. ¿Qué tipo de danza, qué tipo de movimiento,
Yo te lo pregunto Sí, sí, como sí. lo he vivido. Y claro, a veces las personas confunden, ¿no? Conceptos o se piensan que es biodanza o que son danzas o coreografías que no están preparadas para poder. Explícanos exactamente, aunque esto se tiene que vivir, pero ¿de qué tipo de movimiento de danza se trata, ¿no? La que realizas. La danza que yo invito, la que yo acompaño, es a la danza que uno es, ¿no? A la danza perenne que uno es, porque si miráramos con un microscopio un poquito de nuestra sangre, veríamos que no hay nada en quietud, que todo es movimiento. Entonces yo la danza a la que invito, a la que acompaño, es la danza que te conecta, te ayuda a recuperar, a volver a tu movimiento primigenio. Y para mí el movimiento primigenio es ese estadio de la naturaleza que somos antes de ser pervertido o antes de ser bloqueado o antes de ser enquistado, ¿no? Por nuestras actitudes, inercias de vida, neurosis ancladas en el cuerpo. Hay algo hermoso en el movimiento, que fue lo que a mí me fascinó hace 30 años y sigo investigando y cada vez, cuanto más sé, menos sé, el movimiento con conciencia, con esa escucha activa, es como si Dios entrara dentro de ti y te reseteara. Hay algo que es muy difícil de poner en palabras, pero el movimiento con conciencia te ayuda a recuperar a tu origen, a que la célula recupere ese punto de luz inicial, ¿no? Entonces hay a veces, ¿no? La terapia que es muy mental es como que te llena mucho de discurso y cuando vas al cuerpo, el psicoanálisis, que está muy bien, ¿eh? No critico el psicoanálisis, pero hay veces que tanta palabra, solamente desde una parte de la mente, te aleja todavía más o incluso te etiquetas todavía más en conceptos. En cambio, cuando vas al cuerpo, se comprende. El cuerpo comprende, te ayuda a comprender. Y ahí surge la alquimia. No hay tanto que entender desde la mente racional, sino es una mente que está en todo el cuerpo, ¿no? Es esta gran mente que está conformada todo el cuerpo. Entonces, mi forma de acompañar es que la persona identifique el cuerpo que ha creado con su neurosis, con sus miedos, con sus bloqueos, con la madre que encarnó, el padre, o sea, con todo eso que forma parte del camino del ser, de conocernos, y suavemente y con una manera progresiva vaya recuperando el cuerpo que soy, ¿no? Es como del cuerpo que he creado, porque tengo que vivir, hay una supervivencia, todos tenemos neuras, todos tenemos heridas, y cómo poco a poco yo puedo recuperar ese cuerpo que soy, sin anular que el cuerpo que he creado por supervivencia tiene una inteligencia a la que tengo que dar gracias porque es lo que me ha traído hasta aquí. Entonces, cuando a mí la vida me pida ser neurótica porque me vienen a robar el bolso por la calle, bendita neurosis, que voy a robar el bolso con toda la fuerza de mi ego y de mi neurosis y de todo. Ahora, si voy a ir a una cita, pues no me voy a ir con el sistema nervioso y con el sistema de supervivencia así. Voy a ir desde un centro, ¿no? Entonces, siento que el autoconocimiento de cómo estamos nos permite elegir más la coherencia de cómo quiero estar en cada momento de nuestra vida, ¿no? Entonces, Claro. es una danza que te ayuda a elevar la mirada que tienes de ti. Claro, has comentado, Ana, un tema que siento que es importante y que siento que también pues, muchas personas como que necesitan poner claridad en esto y es este proceso de aceptación, ¿no? ¿Dónde queda este proceso de aceptación? Porque estamos en unos momentos en que esta expansión de conciencia nos lleva a querer perfeccionarnos mucho, a querer transformarnos, a querer cambiar, ¿no? Cuando realmente creo que no se trata tanto de hacer un cambio, ¿no? De lo que somos, sino en base a lo que somos, ¿no? Abrirnos a lo que realmente somos, ¿no? Pero utilizando estos cuerpos que nos han sido dados, esta parte mental, esta parte emocional, que son las que al final nos ayudan a experienciar la vida de una forma única, cada uno desde su potencial, ¿no? Que es maravilloso. Entonces, este proceso de aceptación, y Alejandro, ahora también te doy paso a ti, ¿qué espacio tiene, qué lugar tiene en el tema más biológico? Y Ana, luego, pues tú también lo puedas expresar a través del movimiento. Nuestro cuerpo físico es como la máxima contracción de la conciencia, podríamos decirlo así. Es siempre la misma conciencia que es la única realidad,
lo que nosotros necesitamos hacer es tener la experiencia de poder convertir a este cuerpo físico que utilizamos, que es como la metáfora del diamante y el carbón. Yo siempre utilizo un poco este ejemplo porque el diamante y el carbón están hechos de las mismas moléculas, ¿no? De los mismos materiales. Solo cambia la organización, cómo están organizadas, y al mismo tiempo el diamante es el resultado de compresión tras compresión, tras compresión, tras compresión. A esto le podríamos llamar los hornos de la aflicción que atravesamos en este mundo, el sufrimiento, el drama, el dolor, el trauma. Todo esto es todavía cada uno de nosotros, que es una conciencia incondicionada, que podríamos llamar también Dios, porque es un sinónimo. Estamos teniendo una experiencia individualizada, siendo Dios, que se olvidó de ser Dios para convertirse en un ser humano y tener esta experiencia para después expandirse. Atravesamos estos hornos y nos ponemos en el lugar del carbón. Pero nadie quiere tener un carbón en el bolsillo, ¿no? Pero sí un diamante, un montón de diamantes. Pero es justo la compresión y la reorganización de la misma materia, de las mismas moléculas, permiten que nosotros seamos este diamante. El proceso es justamente de permitir llegar a pulir esta conciencia sin tanto sufrimiento, sin tanta aflicción. Esto te lo da el autoconocimiento, pero es al tiempo de cada ser, ¿no? De cada uno que tiene su propio viaje con su diseño, ¿no? Es el mapeo de cada ser que es totalmente perfecto y sagrado. Entonces, a veces llegamos antes o después a tener estos procesos de toma de conciencia y hay tantos caminos para llegar a Dios como corazones de hombres, mujeres, como corazones de seres humanos en este plano. Así que todos los caminos son válidos. Vamos viendo cómo vamos resonando. Para mí la mejor forma de explicarlo es tratar de pulir esta conciencia, pero sin tanto drama en nuestra vida, ¿no? Poder estar más en el gozo y en el placer y salir un poco de la hipnosis colectiva o como digo, siempre romper el hechizo, porque si nos damos cuenta estamos bajo un gran hechizo que todavía es parte de las reglas del juego que aceptamos, no es algo que inocentemente somos sometidos y que el sistema nos está haciendo cosas. Esto es una tontería. Nosotros conocemos todo esto también y tenemos el potencial total para sacarnos afuera, pero cada uno lo hace a su ritmo y en su tiempo, ¿no? Esa es un poco mi visión, ¿no? Ujú. Por lo tanto, Ana, ahora que hablabas de... Yo me he sentido como, deja ir, suelta, ábrete, ¿no? Y a través del gozo y del placer que nos olvidamos de que hemos venido a gozarnos todo esto, de que el otro día estaba yo con Antara jugando en la cama y dándonos mimos y conecté profundamente y sentí, digo, o sea, que no me extraña que Dios haya querido hacer todo esto con nosotros para que pueda experimentar momentos como este, ¿no? De esto se trata, de que podamos sentir que somos estos canales de esta conciencia que quiere vivir estas experiencias amorosas y gozosas, ¿no? Y nos olvidamos de esta parte y nos olvidamos de que tenemos un cuerpo disponible y abierto, ¿no? A poderlo hacer, ¿no, Ana? Y aquí esto va ligado un poco con esta autoaceptación o aceptación de todo lo que somos, ¿no? Claro, porque ahora con esto que decías, ¿no? Que estamos en un momento donde yo también veo la parte positiva a este shopping espiritual que tenemos, porque eso significa que hay una gran demanda y que ha crecido, bueno, porque de alguna manera hay un colectivo que se está abriendo y todo tiene sus dos partes, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces ves a personas que dices, esto es para que te sientas mejor, no más exigida, ¿no? O pretendiendo tener un cuerpo perfecto. Yo cuando hablo de recuperar el cuerpo, me refiero a que la persona pueda salir un poco de la identidad que tiene que ver solo con las circunstancias de vida que tengo, porque somos mucho más que nuestras circunstancias y nuestras heridas y nuestros traumas. Somos muchísimo más. Y es maravilloso recordar, que lo dejo aquí como mantra para todos, no hay nada, nada, nada malo en mí.
No hay nada malo que yo tenga que cambiar. Para mí el desarrollo personal o el crecimiento espiritual tiene que ver con amar cómo soy, cómo estoy y elegir desde un merecimiento interior, sobre todo desde desidentificarme tanto con esa personalidad y ver que es el juego de la vida, ¿no? Esto que decía Alejandro del carbón y del diamante. Soy esta humana aquí que me pasan estas cosas, pero también soy un alma. Entonces, poder tener esa mirada de alma o de águila o una visión mucho más ampliada, que es la consciencia, para poder reírme un poco de mí misma, de cuando caigo en la piedra 80 veces seguida, porque es que me voy a caer, es que hemos venido a la tierra a cagarla. Y si no cagamos, nuestra salud no va muy bien. Entonces, aquí en la vida tenemos que hacer de humanos y amar este cuerpo en el sentido de que cuando yo me hablo a mí misma o yo me miro al espejo cada mañana, si yo no estoy bien dentro de mí, nada en mi vida va a estar bien. Cuando yo asumo quién soy, asumo hacia dónde me lleva mi neurosis y ya la identifico, por mucho crecimiento personal que haga, no puedo pretender estar todo el día en modo zen, porque eso sería pretender estar en la quinta dimensión. Entonces Dios me diría, entonces hija, ¿para qué bajaste? Para experimentar, ¿no? Es que esto, fuera bromas, esto genera mucho machaque interno. Exactamente. Entonces, bueno, pero para mí, por eso es tan importante que yo desde el cuerpo yo pueda decir, bueno, necesito recuperarme, pero que yo me recupere, que yo restablezca mi energía, que yo hable con mi síntoma, que yo sepa cómo equilibrar mi energía porque me hago una limpieza, no significa que yo voy a pretender estar así, pero sí que eso me va a dar la libertad y sobre todo lo que para mí es más el enfoque de todo lo que estamos haciendo con Alejandro, es la soberanía y la capacidad de elegir por mí qué es lo que yo quiero vivir, qué es lo que yo quiero darme, cómo yo quiero vivir mi vida, pase lo que me pase. Elegir cómo nacen mis hijos, elegir cómo quiero morir y elegir qué hago yo cuando un síntoma venga a decirme, hey, aquí hay aprendizaje. Que no sea alguien externo quien venga a mí a decirme qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida. Porque yo siento que esto es la gran revolución que estamos muchos poniendo nuestra energía en este momento, ¿no? El estado de libertad que tiene que ver con la responsabilidad. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para acceder a este viajazo? Porque ¿se tiene que hacer todo o se puede hacer por partes o cómo funciona? ¿Y dónde está anunciado? ¿Cómo podemos apuntarnos? Sí. Dadme más información. Ok, bueno, el ciclo está creado para que la persona sea libre para elegir si quiere venir a la charla, es totalmente gratuita, donde vamos a estar Alejandro y yo, pues compartiendo, pues como ahora, y también ofreciendo una experiencia y eso ayude si llega, porque lo mismo a esa fecha ya se ha llenado el curso, nosotros no lo sabemos, esto lo sabe el universo. Es una charla de 1 hora y media donde vamos a poder dar esta experiencia y las personas puedan elegir. Esto es el sábado. El domingo es un cursito de 4 horas para que se vayan ya con unos conocimientos más integrados en el cuerpo. La charla es el sábado 25 y el taller es el domingo 26 de 26. octubre. Sí. Después 15 y 16 es de noviembre. La inversión. Sí, exactamente. Entonces, tienen la posibilidad de venir a cada uno por separado, porque así sea como les apetezca, o pueden hacer el conjunto completo. Y la forma de inscribirse es entrando en mi perfil, en el enlace de mi perfil, ya verán que hay un botón que pone Curso Barcelona Alejandro Gatti y ahí acceden a toda la información. También se pueden poner en contacto directo a través de mensaje con Alejandro o conmigo, como quieran. Claro. Y está abierto a todo tipo de persona, ¿eh? Todos estamos con 1000 síntomas, o sea que todos somos bienvenidos. Y claro, y si no tenés todavía los síntomas, es bueno saber que si viene alguno en el futuro, podés gestionar un poco diferente, así que es siempre bueno tener una herramienta más para poder tener este diálogo más honesto y más sincero que te decía hoy, ¿no? Este diálogo más sincero con nosotros mismos. Así que súper bienvenidos todos. Para mí un placer estar ahí en Barcelona y hacer esto con Ana, súper contento y bueno, sé que lo voy a disfrutar mucho. Además en una sala preciosa. Sí, súper. Es un espacio hermoso de arte que está muy cerquita del Lesseps, a 2 minutos, 3 minutos caminando, que yo desde mi mirada terapéutica
sí que me atrevo a invitar a todas las personas que se dedican a acompañar a otros desde la herramienta que cada uno tenga, porque siento que traer al cuerpo todo este conocimiento tan maravilloso, tanto para ti, porque estés comprometida con tu salud, con tu crecimiento personal, o si eres un profesional o terapeuta o del sector de la medicina, que quieras incorporar esta nueva mirada, estas nuevas herramientas, sobre todo, yo siento que el conjunto de Alejandro y mío lo va a hacer muy pragmático, que siento que es lo que hace falta, ¿no? Muy pragmático para tu cuidado contigo, cómo cuidas a tus hijos. Os cuento un cotilleo consciente. Esta mañana mi hijo mayor, 16 años, edad, ya sabemos, se ha ido creyendo, se ha ido al instituto creyendo que se había tomado un ibuprofeno. Y obviamente no era un ibuprofeno, era un probiótico que me había recetado José María cuando estuvimos en la consulta. Pero él se ha ido creyendo que se estaba tomando algo para estar mejor, ¿no? Entonces os contaré el resultado. Bueno, con esto os quiero decir que yo sé cuándo tengo que dar y cuándo no tengo que dar, ¿no? Hay veces que hace falta, genial, pero es como que como madre con los niños, que somos enfermeras, las madres somos psicólogas, somos de todo, pues que también ayuda mucho a tener este conocimiento y esta seguridad, ¿no? En la biología guiada por Dios, porque al final la batuta la lleva Dios, ¿no? Entonces, wow, conectar con esto te facilita muchísimo la vida. Y más hoy en día que estamos inmersos en una sobreinformación y mucha confusión sobre lo que tenemos que hacer, podemos, sí, no, bueno, malo, en fin, que al final esto es una manera de realmente conectar con nuestra propia sabiduría, ¿no? Y de empoderamiento, tanto para nosotros mismos como a la hora de acompañar a los demás. Total. Así que, bueno, ojalá esto tenga, y seguro que lo será, un éxito. Yo voy a estar de alguna manera u otra, seguro, no me lo pierdo, me lo voy a montar como sea, porque creo que es algo súper único, inédito y bien, pues todas las personas que quieran, que estén interesadas, ya sabéis, pondremos toda la información aquí en el texto, pero para apuntaros lo podéis hacer a través del perfil de Ana, de Cuerpo Cuántico. Y cualquier consulta o cosita que requiráis, pues aquí estamos todos desde nuestros perfiles abiertos a poderos atender. Muchísimas gracias por este súper encuentro, que más allá de la promoción de este ciclo, pues ha sido también un espacio de auténtica sabiduría y consciencia, a que también nos llevamos para partir de hoy. Muchísimas gracias. Ariadna, muchas gracias a ti. Gracias. Alejandro, muchas ganas de tenerte por acá y a todos los que se animen. Gracias, un placer. Gracias a las dos, cariños, y nos vemos prontito. Chao, Un chao. abrazo enorme. Feliz día. Gracias. Chao.